베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando 그러한가 cada día 하여 las escrituras 날마다 para ver si 성경을 estas cosas eran 상고함으로 así. 그 중에 Así que 믿는 crecieron 사람이 muchos de 많고 ellos 또 y 헬라의 mujeres 귀부인과 creación y 남자가 no pocos 적지 hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 온천하 마음을 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 조금 빛나는 밝은 해, 조금 빛나는 밝은 달, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠하는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 젖없는 장한 아침에, 젖지는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주은혜 받은 마음이라 밖으로 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque a través de tu amor nos has llamado como tus servidores. Tú que has enviado a Jesús para poder salvarnos en ese lugar tan bajo, te damos gracias para testificar ese amor. Nosotros que hemos recibido esa gracia, ayúdanos, Señor, a poder rendir en este culto y poder ser aptos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos.
영원히 싸움나이다. Amén. 이 눈에 아무 증거 아니 배여도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 마음에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 이쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 시간 진실한 마음으로 Oremos todos juntos en arrepentimiento para tener un corazón sincero. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, en nuestro pecado, tú nos has salvado a nosotros. Padre Dios, nos arrodillamos delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder conocer que el pecado nos hace a tropezar una y otra vez, que nosotros, Señor, que estamos ciegos delante tuyo, Señor, pero ten misericordia de todos nosotros. Padre Dios, ten misericordia, Señor, de nuestro corazón egocéntrico y orgulloso en el cual que va en contra de tu iglesia, en contra de tu obispo. Padre Dios, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestra ignorancia. Padre Dios, ayuda, Señor. Ten misericordia de nosotros que aún vivimos de nuestro viejo ser. De nuevo, haz que nuestros corazones sean renovados. Padre Dios, ayuda, Señor, a ser fieles a tu iglesia y a tu y delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
거룩하신 하나님 아버지, Padre Dios, 우리에게 귀한 믿음 te damos gracias porque nos has dado esta fe preciosa y así nos has guiado para hacer tu iglesia y así entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, nosotros somos personas ignorantes, insignificantes, que no saben dónde están yendo, que somos personas malignas, pero a través de la sangre de Jesucristo nos has limpiado y te damos gracias porque has hecho que nosotros te podamos conocer y así nos has llamado como tus servidores. 하나님 아버지 우리 심령에 복을 Padre Dios, da tu bendición en nuestros corazones y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser fieles a tu iglesia y ayuda, Señor, a poder servir fielmente en ese deber que nos has dado. 우리 교회를 Padre Dios, oramos por tu iglesia y ayuda, Señor, a tu iglesia 방해하고 y ayuda, Señor, de que toda dificultad que ha venido pues a nuestra iglesia pueda terminarse y aleja a todos los demonios y al enemigo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos proteger, podamos amar y ayuda, Señor, a poder entregarnos completamente para la iglesia. Y también oramos por el país y por la sociedad y ayuda, Señor, y la razón por la cual tenemos ese interés en esta en la sociedad y en el país es porque todavía tenemos esta carne en este lugar y también hay esos espíritus que debemos predicar. Ayuda, Señor, a este país y ayuda, Señor, que también sea un país que te pueda temer. Y ayuda, Señor, de que este país no sea un país en el cual que sea ido a un lado de la izquierda según los pensamientos del mundo, sino que nuestro país pueda tener tu paz y también que nuestra iglesia pueda tener tu paz. 또한 우리 감독님을 Y también te queremos pedir por nuestro obispo en el día de hoy al llevar tu palabra, dale la sabiduría y el conocimiento y el poder. 영감으로 Y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de tu inspiración. Y ayuda, Señor, que aquel que lleve la palabra, que la reciba, pueda tener la misma inspiración del Espíritu Santo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 내게 있는 향유옥합 주께 가져와 그 발 위에 입 맞추고 깨뜨립니다. 나를 위해 험한 산길 오르신 예수 걸음마다 크신 사랑 새겨놓았네. 내게 있는 향유옥합 주께 가져와 그 발 위에 입 맞추고 깨뜨립니다. 나를
성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님께 te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder entregar nuestras ofrendas con todo corazón. Recíbelos a todos ellos. Te damos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, y recuerda a ellos y a todas sus familias. Y en este tiempo en el cual que han tenido la esperanza de que tu iglesia sea restaurada, y ayuda, Señor, que la vida de ellos y sus familias puedan ser completadas, perfeccionadas a través de tu bendición. Padre Dios, también te vamos a pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, a ellos, sus familias que han entregado a este diezmo, que han confesado de que tú eres el dueño, el Señor de sus vidas. Ayuda, Señor, para que esa bendición pueda obrar en cada uno de ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, a ellos, sus familias que han cumplido con esa promesa que han dado delante tuyo. Obra, Señor, y paga a cada uno de ellos y haz que cada uno de ellos tenga la bendición y el cumplimiento de tu palabra. También te vamos a pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, sus familias, que cada día han confesado como tú has obrado en ellos. Y ayuda, Señor, que ellos puedan experimentarlo aún más. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado, recordando a tu iglesia también. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y en cualquier lugar que estén. Ayuda, Señor, que tú puedas bendecirlos. Damos gracias por todo ello y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros con ofrendado a través de la fe y que esta bendición esté en ustedes y en sus familias. Amén. 그게 왜 저런 주님이 명하시니 모든의 금민이네 주 하나님 언제나 우리를 지키시니
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios es Romanos 1:5 y el título es La obediencia de fe. Vamos a leer todos juntos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que nuestros corazones sean corazones humildes que reciben esa palabra, y por el obispo para que tenga la sabiduría y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리와 오늘도 함께 하시니 감사합니다. 또 우리에게 말씀을 허락하시니 감사합니다. 성령을 통하여 교회에 주시는 말씀을 감독님께서 대원하실 때 말씀의 영감이 말씀의 능력이 충만하실 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 주신 말씀을 붙잡고 고뇌하며 말씀을 증거하기 위하여서 몸부림치셨사오니 그 수고와 열심을 주께서 기억하사 이 시간 그 말씀을 증거하실 때 담대히 증거할 수 있도록 도와주시고 듣는 우리의 심령을 옥토와 같은 마음을 허락하여 주셔서 겸손한 마음 되게 하시고 부드러운 마음이 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주셔서 하나님께서 주시는 거룩한 능력의 말씀을 듣게 하여 주시고 그 말씀을 듣고 믿어 순종하는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주셔서 하나님의 말씀을 들을 때 원수의 방해를 이겨내게 하여 주시고 모든 잡념과 모든 세상의 걱정이 떠나게 하여 주시고 오직 말씀에 집중하여서 복음의 근간 안에 다시금 온전히 설 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, 거룩한 주의 날 te damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra 큰 권능을 y derrama tu gran poder ante tu siervo, y en esta hora proclamar tu palabra. Puede haber esa obra espiritual 심령을 y también ayuda con todos nuestros miembros, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 많은 신자들이 Existe algo que muchos creyentes malinterpretan con frecuencia, 바로 이것인데 y es esto, 기만 하면은 que una vez que uno cree en Jesucristo, 하나님이 주시는 구원의 그런 목적 se ha cumplido 성취된 것이 por completo todo el propósito de la salvación que Dios nos quiere dar. Piensan que es el fin de todo, de que una vez que ha recibido uno, pues la salvación no hay nada más importante, o sea que ya ha terminado todo. Pero este tipo de pensamiento 따라 더 많고 적긴 하지만 puede ser mayor a algunas personas o menor a otras personas, 마음에 pero es una opinión que tienen los creyentes en sus corazones. Pero esta opinión 죄를 제대로 설명한 것이 no explica por completo la fe cristiana 가리키고 있는 그 가르침 y tampoco expresa correctamente el panorama general que quiere decir toda la Biblia, e incluso no es el mensaje del Evangelio. 이러한 생각을 가질 수 있다는 Pero entonces, si hay esa posibilidad de que uno tiene este tipo de pensamiento, espero que el día de hoy nosotros podamos resolver esto, y el día de hoy espero que podamos escuchar esa explicación un poco más en profundidad, y así nosotros podamos obtener correctamente lo que la Biblia nos está dando a nosotros, y esto es algo muy importante. 하나님의 아들 주 El Hijo de Dios, el Señor Jesús, ha venido a nosotros y nos ha dado el Evangelio. 복음이 가져오는 Y hay dos cosas que vienen a través del Evangelio que Dios nos está dando a nosotros. 복음으로 인하여 우리는 Y a través del Evangelio nosotros recibimos estas dos cosas de Dios. La primera es la conversión y la vocación. La conversión es creer en Jesús, es que un incrédulo entra a ser un cristiano, y esa es la conversión. Y ahora está la vocación, y esta vocación que es ser llamado. 이 두 가지가 오늘 Y estas dos cosas vienen
cuando uno recibe el Evangelio. Pero entonces si vemos la palabra que encontramos ahora en pantalla, que dice que nosotros a través del Señor Jesucristo recibimos a este cargo, y esto está hablando de la perspectiva del apóstol Pablo y de los apóstoles, pero esto no es nada diferente a nosotros, sino que nosotros hemos recibido la gracia y también recibimos un tipo de carga, un deber. 자, 먼저 이 두 가지 중에서 Y ahora entonces de estas dos vamos a mirar primero acerca de la gracia. 복음의 메시지에서 Y cuando hablamos sobre ese mensaje del Evangelio que habla acerca de la gracia, ¿qué es la gracia? Y dentro de la Biblia podemos encontrar la palabra gracia con repetición. Pero entonces, en un sentido estricto, cuando habla sobre la gracia, es el hecho de que Jesús nos ha redimido. Está hablando de la expiación. De que Jesús, para poder eliminar el pecado dentro de nosotros, Él toma esa carga y también recibe el castigo en cambio de nosotros. Y esto es la redención, es la expiación. 그렇게 하여 구속이 이루어집니다. Y así cuando una vez tiene la expiación, entonces ahí se puede cumplir la redención. 최로고는 은혜로 그러면은 Y entonces generalmente cuando hablamos sobre la gracia, lo que viene a nosotros, la redención, y al mismo tiempo, y lo que nosotros podemos, hay algo que abarca también todas las cosas. Y cuando habla sobre la gracia, está hablando del acontecimiento de la redención, y más allá de que Jesús, o sea, muerto en la cruz, y más allá de que todos los creyentes ahora son salvos de la destrucción eterna que viene en el fin. 멸망의 운명에서 Es que ha sido salvo del destino verdaderamente terrible, que de la pérdida eterna. Y eso que es lo que está diciendo el día de hoy, es que nosotros el día de hoy, de la misma manera, nosotros hemos sido libres de la opresión del poder del pecado, y por eso de esta manera nosotros podemos evitar el castigo del infierno. 자, 그래서 운명이 바뀌었어요. O sea que nuestro destino ha sido cambiado, hemos sido rescatados. 두 번째 Y ahora segundo, 구속에 인한 두 번째는 o sea, lo que viene a través de la redención que es, y de la misma manera como ustedes y yo, aquellos que han sido redimidos, ahora son personas que pertenecen a Jesucristo. Entonces, ¿qué significa que pertenecen a Jesús? Y si hablamos esto en simples palabras, ahora somos protegidos y cuidados por Cristo. Ahora nos hemos convertido en personas que pertenecen a Él. Por eso, a través de la gracia, cuando nosotros hablamos sobre la gracia, es así tan majestuoso, y la verdad, esto es algo que nosotros hemos recibido gratuitamente, no es algo que recibimos por nuestros méritos o porque hayamos hecho algo. Nosotros somos personas que no teníamos ningún derecho a esto, pero el Señor tiene ese favor con nosotros y nos lo da a nosotros. Él da a aquel que no tiene el derecho de recibir. ¿Y cuándo lo hace? ¿Cuándo lo da? Cuando en ese momento, cuando esa persona ahora tiene la determinación de depender y seguir a su hijo. Y nuevamente, si les digo el tercer, o sea, el beneficio especial que encontramos en la redención, y a través de ese acontecimiento de la redención de Jesús, ese privilegio que recibimos es que nos da a nosotros la vida. 우리는 예수님을 우리의 주로 Nosotros dependemos y ahora tenemos la determinación de seguir y depender de Jesús, entonces Él derrama en nosotros la vida. 무슨 생명이요? Entonces, ¿qué tipo de vida es esta? 시키는 것이 아니라 No es que viene una nueva vida, sino que es esa vida del Señor. Y por eso 살아 있습니다. el cristiano que es ha vivido espiritualmente, vive espiritualmente. 세상의 모든 불신자는 Y todas las personas, todos los incrédulos en el mundo están muertos, pero ellos son los que están vivos. Y por esa vida nos da a nosotros, ¿a qué? Nos da a nosotros ese derecho de poder decir que somos nacidos de arriba. Nosotros somos personas que nacimos nacidos de arriba. ¿Qué es esto? Tenemos esa nueva vida. Y entonces si vemos en la Biblia, también expresa esto de diferentes maneras y lo expresa diciendo una nueva criatura. Y esto es igual como nos enseña a nosotros en Efesios. Nosotros 부유해지심을 받고서
nosotros hemos sido otorgados esta vida de Dios y ahora sí nos hemos convertido en personas que viven esa nueva vida. Y la vida que nosotros estamos viviendo es una nueva vida. 자, 다시 한번 그러나 이것은 Pero entonces, nuevamente, todo esto ha sido dado a nosotros gratuitamente. No es algo que nosotros obtenemos por hacer algo, sino que todos los cristianos, al recibir la gracia, cuando dice que recibe la gracia, no es que deba presumir o debería jactarse de sí mismo, o tampoco, a diferencia de antes, debe considerarse con una posición elevada. O sea, no tiene ninguna razón de actuar de esta manera, sino que es todo lo contrario. Tiene que rebajarse. O sea, tiene que rebajarse por completo y ser una nueva clase de persona en carácter. Y esa es la transformación característica peculiar al creer en Jesús. Y que es lo más importante en que uno cree en Jesús. Señor, yo soy un verdadero pecador. Señor, la verdad, yo soy una persona que no puede ser aceptada por ti. Soy una persona horrible. Cuando en el momento que uno recibe esto, cuando en el momento que se arrepiente de esta manera, entonces la gracia de Dios es otorgada a esa persona. Por eso no es de presumir. Cuando uno cree en Jesús y inmediatamente cuando uno recibe la salvación, ¿qué significa esto? Si uno no ha recibido esa salvación, estaría todavía en ese estado miserable en el cual estaba. Cuando uno recibe la salvación, no es que uno vaya a comenzar a ser una persona así grande, elegante y santa, no es eso, sino que todavía reside en sí ese ser miserable que ha sido contaminado. Pero obviamente una vez que recibe la salvación, a partir de ese momento tiene que transformarse. Pero uno cuando dice, he sido salvo, pero tenemos que saber de que han sido dañados por completo. Pues no hay nada que presumir, nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestro estatus está lleno de esos rastros de la miseria. Y por eso una existencia tan sumamente insignificante ha recibido el amor de Dios y por eso esa gracia se convierte en gracia. Aleluya. Esa persona que no tenía derecho. Por eso en nuestra fe, en la fe del Evangelio, esto es algo muy importante, de que nosotros estamos en ese lugar a través de la gracia. El hecho de que yo soy es por gracia. 자, 정리가 됐습니다. 이게 은혜입니다. Y así es como nosotros debemos ver la gracia cuando hablan sobre la gracia. Entonces una persona que dice, yo he recibido la gracia, la verdad no puede explicar diciendo, yo recibo la gracia y termina así, sino que hay algo que ha sido otorgado, hay algo más que le ha sido otorgado. ¿Y qué es lo segundo que viene al uno recibir el Evangelio? Es que ha sido llamado para servir a Dios. Y con la conexión, con la gracia, ¿qué es lo que más ha sido otorgado a través del Evangelio? Es que ha sido llamado, o sea, ahora es enviado para poder servir. Y entonces si vemos, pues en los casos de los apóstoles, el ser enviado es algo tan claro. Y de la misma manera, 사도로 부르신 y en el mismo sentido de que ha sido enviado, tiene la misma característica que los apóstoles. 사도에 대해서 설명하지 않아도 되죠. Y pues no hay necesidad de explicar acerca de los apóstoles, ¿no es así? Pero algo que es claro es que la salvación ciertamente es acompañada con la vocación. Una persona que ahora ha sido salva, entonces ha sido llamada por alguien. La persona que ha sido salva 그리스도 안에 믿음을 통하여 a través de la fe dentro de Cristo es un apóstol. No es un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque los verdaderos apóstoles son los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, pero en el sentido que proclama del Señor, que testifica de Él y ha sido enviado por Él. En este sentido, que ha sido llamado y enviado por Él para su obra, 있다는 의미에서 entonces ellos también son de alguna manera a los apóstoles. 그래서 사도들에게 부어주신 그러한 임무와 Entonces, en ese deber que ha sido derramado a los apóstoles y de la misma manera ese cargo que nos ha dado a nosotros, que es algo parecido al apostolado, 성격의 일을 es para que nosotros ayudemos en el mismo tipo de obras.
Y esto es algo que ha sido dado comúnmente a todos los creyentes. Y si vemos en el pasado, no solamente los famosos apóstoles que nosotros conocemos, si vemos en Hechos, podemos encontrar incluso que los evangelistas que oraban junto con los apóstoles también eran llamados como apóstol. Por ejemplo, como Bernabé. 진짜 사도는 아니겠어. No era un verdadero apóstol, pero era llamado como apóstol. Pero entonces no, Bernabé, pues estas personas no son incluidos en los 12 apóstoles. Pero, sin embargo, si vemos en este sentido, 하나님에게서 es una persona, la persona que ha sido llamada por Cristo y ha sido enviada es un apóstol. En cierto sentido es apóstol. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra apóstol es ser enviado. 이 점은 성경이 Y entonces, en este punto es algo esto es algo que se está explicando claramente en toda la Biblia. 그러면 우리는 좀 더 Pero entonces, si vemos un poco más específicamente nosotros, o sea, ¿cuál es esa misión de apostolado que nosotros tenemos? ¿Cuál es el significado que nosotros tenemos? ¿Y en qué significado es que nosotros tenemos el llamado de apostolado? Y esto es algo similar a esto, si les digo un ejemplo, entre los jugadores de en un equipo pues deportivo, hay quienes realmente no son buenos atletas, sino que pues son incluidos en el equipo y entonces no tienen esa habilidad, pero cuando yo estaba en la secundaria existía ese equipo de el levantamiento de peso, pero habían esas personas fuertes, pero también otros que eran flacos y no tenían la fuerza, pero también formaban parte del el equipo. Pero entonces, ¿será que es una competencia? ¿Eso será que serán enviados? Claro que no serían enviados. Por ejemplo, en el fútbol, ¿será que esas personas participarán en un partido muy importante? Pero entonces ellos mismos entrenan y asisten en los juegos, pero ellos mismos saben que no van a poder participar. Pero es como que ellos fueran como el mascota del equipo o como el compañero pues de espíritu del equipo. 뛰게 하진 않아요. Pero la verdad no juegan de verdad. Pero entonces por compasión de ellos o porque les gusta pues el fútbol y simplemente los dejan participar. Pero entonces esto es un ejemplo del mundo. Pero entonces Dios no obra de esta manera. 이 아들에게 오는 자에게는 Ni Dios, todo aquel que viene a su Hijo, entonces Dios tiene ese mandamiento de que serán agregados en el equipo. 또 중요한 게임에 Pero entonces, incluso hacen que jueguen en un juego muy importante, en una competencia importante. Pero entonces, ¿qué pasará si esa persona tiene poca habilidad? No importa si tiene poca habilidad y no tenga ese tipo de habilidad. Pero entonces, Dios se goza de que cuando le dice que participe en el juego, Él lo haga sin importar su habilidad. Todo aquel que recibe la gracia de Dios 어떤 의미에서 ha sido llamado a un tipo de apostolado, o sea, como en ese momento, en ese sentido de apostolado, pero entonces aquel en medio de su soberanía. 행사하는 자기 권리입니다. Y la soberanía es esa autoridad, ese poder que tiene la persona más grande. Y entonces todo creyente, entonces han sido llamados a través de su soberanía. Entonces han recibido una ordenanza especial. Pero entonces, ¿por qué les da esa ordenanza especial? Es porque es su demanda. 바로 우리 부르심을 받는 것은 Por eso, el hecho de que nosotros decimos llamados no es, ay, entonces cualquiera que cree, entonces, ay, lo puede hacer, o cualquiera que lo desee, lo haga. Pero entonces no es algo que es dado pues a todas las personas siendo considerados, sino que ha tenido una ordenanza especial. 개인으로서의 하나님 Pero entonces, cada persona ha recibido ese llamado y entonces y reciben esa misma, o sea, son exaltados como esa persona, pues importante según la perspectiva de Dios 영적으로는 y espiritualmente. 그래서 하나님은 사명을 주지 Por eso debemos recordar que Dios no salva a nadie ni lo hace cristiano sin darle una misión. 사도 바울이 말합니다. Y el apóstol Pablo dice, diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces podemos ver de que acá han sido llamados y le ha dado una vocación. Y acá pues él lo habla como si fuera algo tan obvio y algo que se considera pues como común y corriente, como algo normal. 우리는 Por eso, queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos sido llamados. 한계가 있을 것입니다.
Y nuestro poder, o sea, nuestra capacidad tendrá esas limitaciones dependiendo de cada persona, pero entonces dentro de nosotros, o sea, ¿cuántas personas sobresalirán de nosotros? Sin embargo, 우리가 하는 작은 일이라고 해서 무시하는 la verdad es que no debemos menospreciar las cosas más pequeñas que nosotros hagamos. El mundo menosprecia estas cosas, pero no, pues, no impedimos realizar esas obras mayores y poner en peligro la obra de Dios. Pero queridos hermanos, nosotros al recibir la gracia de Dios cumplimos con el llamado que todos hemos recibido de servirle a Él con gozo y gloria. 여러분과 나는 순종하는 Queridos hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a la vida de la fe de obediencia. Y nuestra fe, o sea, nuestra vida, ha sido llamada a una forma de vivir. 이 말씀은 지금 Y esta palabra que nosotros pues vimos es la palabra que está en la cabeza del todo el libro de Romanos, que está en la parte principal, pero esta palabra pues está hablando, pues comienza cuando se revela la verdad de Dios e incluso está definiendo pues qué es la fe cristiana y sobre la verdad. Pero entonces, si vemos en el capítulo final de Romanos, habla acerca de eso, habla sobre la obedezcan a la fe. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Está hablando de algo, de un acontecimiento extremadamente grande, ese misterio oculto. Y dice, pero ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. 된 것이니 이 복음으로 너희를 Y está diciendo, y al único y sabio Dios y a la gloria mediante Jesucristo para siempre. Y así es como termina en el versículo 27. 시작을 Pero entonces, en el comienzo, 믿음이라는 pues habla sobre la obediencia a la fe y así es como comienza pues el libro de Romanos y luego así llega al fin diciendo para que ustedes obedezcan a la fe, concluyendo de esta manera. Y entonces si volvemos a decir, si vemos Romanos, la obediencia 받은 사람들이 구원받은 사람에게 웬만하면 순종에 no es algo que pues le está diciendo pues a los creyentes, a que han recibido la salvación, no es el obedecer, no es una recomendación o los está invitando a obedecer, sino que es la mentalidad que se espera y es el resultado que es debido a una persona que ha recibido la salvación. Nosotros con frecuencia pues decimos salvar a las almas 영혼을 구원하자. o decimos salvemos a las almas. 쓰는 표현 Y es una expresión común en la cual nosotros usamos. Pero si vemos en la perspectiva del Evangelio, a esto significa guiarlos a creer y obedecer. Es lo mismo, o sea, salvar a las almas es, si vemos en la perspectiva del Evangelio, es guiarlos a creer y obedecer. Pero entonces, esa ordenanza especial de Dios, que es creer y obedecer, esta voluntad de Dios ha sido ahora transmitida, o sea, se ha llevado a los apóstoles y los apóstoles, y por ejemplo, el apóstol Pablo lo llevó a todas las personas que creían en Jesús. 바로 순종하는 이들을 통하여 전해졌습니다. Y esto se ha sido transmitido a aquellos que han obedecido. Y esta obediencia a la fe es algo que ha sido transmitido hasta el día de hoy. Es algo que los siervos del Señor han hecho desde la mitad de todo eso, o sea, entre medio de eso, y se ha conectado desde el primer siglo y ha venido hasta el día de hoy. El día de hoy alguien nos ha transmitido esto. Por eso nos hemos convertido en personas que obedecemos. Y por eso el día de hoy, junto con el obispo, hoy en día entramos en esa fe que obedece. Y entonces esas personas, los antepasados, tuvieron pues su tiempo, pero nosotros en este tiempo debemos ser fieles a ese deber que nosotros hemos recibido. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros no podamos, hasta que nosotros transmitamos esto a la próxima generación. Cuando no tengamos fuerzas, cuando estemos cansados o mentalmente estemos cansados o cuando estemos demasiado débiles, tenemos que ceder esto a la próxima generación. 자신들도
Y de esta misma manera, nosotros mismos 우리의 임무를 que hemos recibido ese deber, entonces nosotros hemos recibido ese deber en nuestra generación el día de hoy. Entonces nosotros que hemos obedecido según como hemos sido entrenados, entonces nosotros también tenemos que enseñar a los demás para que así de la misma manera obedezcan. Y así este sistema es el sistema dentro de los creyentes, pero en medio de esto podemos encontrar muchas personas que no obedecen. Y para que yo pueda explicar lo que significa no obedecer, puede ser muy extenso y frustrante, pero si lo resumo de una manera sencilla, son esas personas que al estar en la iglesia exteriormente parece que obedecen, pero tienen la determinación de no obedecer. O sea, tienen sus límites y exteriormente dice, sí, yo obedezco, pero entonces al final no obedecen. Y entonces, cuando tenga la oportunidad para su propio beneficio, entonces no le importa si la iglesia está siendo destruida o no. Y esa persona dice que cree en Jesús y es creyente, pero la forma de su vida, su estilo de vida en la cual está teniendo, la verdad no es una vida de obediencia, sino que es de desobediencia. Este tipo de persona, desde un principio, no ha sido redimido. Es un creyente falso, él tiene una fe falsa y entonces sigue la corriente diciendo, yo creo en Jesús, pero en realidad, o sea, la persona de al lado ha sido redimida, pero esa persona ha sido redimida, pero piensa que lo ha recibido, incluso si no lo ha recibido. No tiene ningún valor, entonces es algo falso. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir eso, diferenciar esto? La vida que obedece testifica la verdad de que esa persona ha sido redimida. La fe que no revela su realidad con la vida de obediencia es falsa. Y hay ese tipo de personas. Y este tipo de personas han comenzado de una manera equivocada la fe y así han llegado el día de hoy. No tienen una fe real, pero han venido hasta el día de hoy, sean años o sean varios años. Y este tipo de persona es porque no han sido transmitidos correctamente el Evangelio y lo han recibido. Y esta persona no ha recibido ese mensaje completo y no han recibido ese punto central de la verdad. O sea, debería recibir todos esos puntos centrales, pero entonces solamente toma algunas cosas y luego las otras no. Entonces, de esta manera, como distorsiona y solo escoge lo que desea, entonces el Evangelio es distorsionado. Y así no es el Evangelio. El Evangelio es íntegramente orgánico y espiritual y tiene todos sus componentes en el cual forman todo el Evangelio. Pero entonces piensa, lo bueno. Pero entonces, si una vez que aprenden sobre la teología y si ven los requisitos, entonces los requisitos de la salvación es esto, lo otro. Entonces puedo recibir la salvación en esto. Entonces solamente se enfocan en eso y comienzan a abandonar toda la responsabilidad, los deberes que tienen y solamente buscan cómo poder recibir la salvación. Y entonces como completamente dejan a un lado y menosprecian la responsabilidad y como solamente ven esto teóricamente, entonces esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces destroza y destruye el camino de la bendición de esa manera. Y así es como transmite eso a la próxima generación, como lo han recibido ellos mismos de esa manera. Entonces lo transmiten. Entonces ellos dicen, entonces ustedes han recibido la redención, entonces ustedes ahora han venido a la cruz, pero entonces y se deben arrodillar, pero entonces dicen que no quieren recibir, o sea, desean recibir la gracia, pero no seguir. Pero entonces hay ese requerimiento de la salvación y eso es la obediencia, es obedecer.
Pero entonces hay esos momentos en el cual uno recibimos la salvación. Pero entonces tenemos que saber que al recibir la salvación no nos pide ningún requisito, o sea, no hay ningún mérito en nada de esto. Para que para ese momento que uno recibe la salvación, uno es una persona mala, mañosa y sucia. Entonces el Señor nos recibe de tal manera. Pero en el momento en que uno cree en Jesús, entonces ahora a partir de ese momento hemos sido salvos para hacer las buenas obras. Nosotros al estar en este tiempo y en este ámbito del tiempo que nosotros tenemos, recibimos la salvación. Pero entonces, ¿por qué hemos recibido la salvación? Para poder hacer las buenas obras. Pero entonces nosotros, pues esa vida que ha sido destruida por los antepasados, entonces ahora en el momento en que, a partir del momento que uno cree en Jesús, entonces ahora debemos tener esa vida de obediencia. Al vivir esa vida de las buenas obras, entonces, ahora nosotros vivimos una vida restaurada, una vida completamente diferente del pasado. Y por eso esas buenas obras es algo que se permite, o sea, que se requiere luego de que uno cree en Jesús. A partir, entonces, antes de creer en Jesús, esas buenas obras son insignificantes. Luego de que uno cree en Jesús, se necesitan esas buenas obras. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para hacer esas buenas obras. Pero entonces, ¿por qué somos creados para hacer esas buenas obras? Pero entonces el mensaje del Evangelio los llama a la obediencia de la fe. Pero entonces la obediencia de la fe, si vemos en el contexto del día de hoy, no es nada diferente a la salvación, es lo mismo. Entonces la obediencia de la salvación a la fe y la salvación son lo mismo. Entonces nosotros somos personas que creemos y entonces en la palabra del día de hoy está la palabra fe, obediencia a la fe. ¿Qué significa esa palabra fe? ¿Qué significa esa palabra fe? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Será que está hablando que tenemos que creer en una serie de cosas? Cuando nosotros hablamos sobre la fe, entonces está hablando de toda nuestra fe cristiana en su totalidad. Lo que está hablando que incluye el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, o sea, pues sí, en el cual abarca todo esto y se explica en una sola palabra que es la fe. Y también es la palabra en el cual está hablando donde organiza todo, pues la fe, o sea, la palabra del Señor, e incluso es la vida que uno obtiene e incluso todo lo que nosotros debemos poner en práctica. Todo esto se dice en una sola palabra que es la fe y así nosotros usamos esta palabra fe para poder abarcar todas esas cosas. Y la fe, por eso esta fe se refiere a que en el mundo solo existe un sistema de fe que nos salva. Y es el sistema de la fe que Dios nos ha permitido a nosotros. Y es el conjunto de las verdades de la fe. El conjunto de las verdades de la fe solamente es una. Y el poder de la salvación solamente es una. Por eso es algo que no debe ser distorsionado, algo que por esos 2000 años no debe ser destrozado. Y todo esto nosotros generalmente decimos acerca de la fe. ¿Será que ustedes tienen la fe? Porque no me responden, deberían responderme. Espero que me puedan responder. ¿Ustedes creen, tienen la fe? Así es. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué es la palabra de Dios? Esa palabra que ha sido ordenada a nosotros a través de Jesucristo y a través de esa palabra que se está dando repetidamente y se advierte a través del siervo de Dios en el púlpito. Pero entonces, ¿en qué aspecto es que esta fe se revela? ¿Cómo es que esa fe es una fe verdadera o no? ¿Cómo se conoce que esa es una fe verdadera? Esa fe se testifica a través de la vida. Y testifica su realidad a través de la vida. Se testifica a través de la vida. A través de la manera de la vida.
si este ser, o sea, esa persona está viviendo ese tipo de vida que se requiere en esa fe. Y si esa persona, si no vive de esta manera y dice, yo tengo la fe, entonces tiene una fe falsa. Y esta fe es algo que no existe. Y en la Biblia dice este tipo de fe como la fe muerta. Y la persona que tiene este tipo de fe es algo que nosotros, también, las personas en nuestro pasado también tenían ese tipo de fe, esa fe muerta. Y veo que muchos de ellos se han alejado de nuestra iglesia y sé que ahora no hay muchos de ellos que tienen esa fe religiosa y la verdad es que no tenían esa fe verdadera. Y esa fe, o sea, dentro del cristianismo, cuando dice a esa persona si os salva, tiene una fe que obedece, que tiene una fe de obediencia. Pero entonces, ¿por qué será que el hombre, o sea, la humanidad ha sido destruida y es muy difícil para ser restaurado? ¿No es así? Ese gran desastre del Edén. Pero entonces, ¿por qué será que esto ocurrió? ¿Cuál fue la causa de que la destrucción de la humanidad? Es porque no tenían esta fe, porque han fracasado en esta fe, porque han fracasado en esa fe de la obediencia. Y por eso así es que sufre de esta manera. Pero entonces, a diferencia de esto, a lo contrario de esto, si vemos a Abraham, tuvo el favor de Dios. ¿Pero por qué es esto? Porque él tuvo esa fe de obediente que era excelente, en el cual Dios mismo se sorprendió al ver esto. En su esencia era un pecador, pero él era una persona, o sea, tenía esa fe que era excelente en la obediencia. Y entonces Dios determinó, hay esa esperanza en la humanidad. Incluso si vemos Israel y Judá, todos ellos fueron destruidos. Todos ellos, o sea, Dios los enalteció, pero ellos fueron destruidos. Pero entonces ellos perdieron su nación y así al perder su nación perdieron toda la felicidad y fueron miserables y perdieron toda libertad y entonces toda verdad fueron quitados, se convirtieron en esclavos de otra nación y así vivieron sin Dios. Y no importa si cuánto ellos llamen a Dios, Dios no estaba en ese lugar. ¿Pero por qué se convirtió de esta manera? Es porque fracasaron en la fe de la obediencia. Pero queridos hermanos, dentro de nuestra iglesia nosotros recibimos diferentes aflicciones, pero veo esto porque, y la razón de eso, de la misma manera que exteriormente fuimos nosotros personas que resaltábamos y éramos personas, o sea, esa fe ruidosa, o sea, que solamente lo hace exteriormente, pero considerábamos insignificantes el deber de la obediencia. Y obviamente, o sea, estoy viendo esto, o sea, que la aflicción como algo que era apto, o sea, que es debido que nosotros recibiéramos esto. Y la palabra del día de hoy, entonces cuando vemos, ¿será que es la obediencia a la fe o la fe obediente? O sea, ¿cuál será lo correcto? ¿La obediencia de la fe o la fe obediente? Y estas dos cosas está hablando de los mismos y se usa dependiendo del contexto. Son las dos cosas que son válidas. Entonces, es la fe que obedece sería la obediencia de la fe y esta persona estaría obedeciendo con la fe. Pero ahora, la fe obediente es que obedece porque tiene esa fe, o sea, tiene el mismo significado. Y acorde del contexto puede alternarse. Pero entonces, el predicar el Evangelio y llamar a las personas a la obediencia de la fe es el gran mandamiento que el Señor nos ha dado en la tierra. El Señor, pues esto se puede llamar de diferentes maneras, que es que es el mandamiento que Dios ha dado antes de ascender, o sea, comúnmente lo llamamos como la gran comisión. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nosotros traigamos a las personas delante de Cristo para que así nosotros los enseñáramos ¿para qué? Para que obedezcan. ¿Y cuál fue? Es enseñar, pues es enseñarlos un modo de vida que cumpla con todo lo que Dios ha dicho, que Jesús ha dicho y ha mandado. Y entonces y por eso acá este versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
incluso si una persona si ha recibido la salvación, entonces tenemos que enseñar a esas personas como si fuera un niño, como si estuviera dando los primeros pasos. Pero entonces acá, podemos ver de que no solamente que reciben la redención y termina con eso, no es eso, esa no es la gran comisión, sino que todas las personas tienen que venir delante de Jesús y todos vienen a través de la salvación, pero ese es el comienzo, no es el fin, sino que una persona que recibió la salvación comienza y ahora nosotros, pues el propósito que pues quiere cumplir la gran comisión es que ellos ahora tengan esa fe de la obediencia. Y al venir hasta acá, entonces es como que la salvación ha venido a esa persona, ha estado en el estado de la salvación. Pero usted ha estado en el estado de la salvación, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo ahora obedezco al Señor. Y solo aquel que obedece, solo entonces esa persona puede decir, yo he entrado a la salvación. Pero entonces algo que debe corregirse y es esto. Si tengo fe, entonces así al menos debo obedecer por algo. No, entonces no es, entonces sumemos obediencia a la fe. Entonces así podré estar en el estado de la salvación. O sea, fe más obediencia igual a salvación. Acá hay algo que está equivocado, está mal. No funciona de esa manera, sino es la fe que obedece la que puede constituir al estado de la salvación. Por eso, la fe en sí no es independiente, sino que al tener el espíritu de la obediencia, solo entonces su esencia es cumplida. Y este es la esencia del Evangelio. Y esto no es un misterio, un secreto, sino que esto es lo que está diciendo de una manera clara y respaldada públicamente a través de todas las Escrituras. Y la fe se demuestra por una actitud de la vida obediente. Entonces, una vez que obedece, entonces usted tiene la fe. Entonces, como obedece, entonces esto se puede decir, esto es cierto. Pero entonces una persona que no está obedeciendo, entonces está testificando abiertamente que no ha recibido la salvación, o sea que no tiene fe. Pero entonces esa persona puede decir, yo tengo la fe, yo tengo conocimiento, pero si esa persona si no obedece, entonces esa persona está mintiendo, está engañando a las personas. El tener la fe está hablando la actitud de la fe de obediencia en la cual está. Entonces, en esta perspectiva, en este aspecto, es como está hablando en el versículo 8, o sea, Romanos 1:8, el apóstol Pablo diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por respeto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, que se está esparciendo la fe que ellos están teniendo. Pero ¿cuál es esa fe? Entonces, si vemos en el último capítulo de Romanos 16, 19, antes de concluir Romanos, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. En el versículo 1, o sea, Romanos 1, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo, pero en el Romanos 16 dice, vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Se está hablando de lo mismo. Si vemos, el apóstol Pablo nunca ha conocido a los santos de Romanos y la verdad ellos no habían compartido nada, pero entonces pues el apóstol Pablo apareció de repente y les escribió esta carta, nunca los había conocido y la verdad es que el apóstol Pablo no había edificado la iglesia, pero él dice de repente, vuestra fe es excelente, pero entonces específicamente está diciendo vuestra fe es obediencia y entonces lo conecta pues directamente, sin dudar nada de esto, y lo dice tan como si fuera algo obvio. Y esas personas que no conocían, les estaba abriendo el gran misterio del cielo, les estaba diciendo abiertamente sobre el secreto de la fe. Y les está diciendo abiertamente sobre el Evangelio. Pero entonces está diciendo, yo tengo un Evangelio que he recibido del cielo. Yo tengo esas buenas nuevas que he recibido de Dios. Y esto es algo que yo quiero decir rápidamente. Y lo estaba diciendo con un corazón a punto de explotar. Pero él debía explicar correctamente la esencia de la fe. Y está diciendo, la fe es obediencia.
Entonces ustedes están creyendo, entonces ustedes se han convertido en personas que obedecen. 그래서 믿음과 순종은 Por eso la obediencia y la fe es como una moneda. Pero entonces la fe y la obediencia es como una moneda. Entonces encontramos la moneda. O en un lado tiene la fe y el otro lado tiene la obediencia. Está hablando de lo mismo. 순종하는 믿음. Y esto es lo que significa la obediencia de la fe. Por esto significa que la fe que obedece y la fe que está obedeciendo y la fe que participa en la obediencia de la fe es la que se encuentra en el estado de la salvación. Aleluya. 그런데 우리는 왜 Pero entonces nosotros, ¿por qué debemos obedecer? Pero entonces, ¿por qué nosotros debemos obedecer? O sea, ¿por qué? Pues la obediencia es un problema esencial. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro dueño. Y Él es aquel que gobierna y el soberano de todas las cosas, el soberano supremo y todo aquel que pertenece a Él. Es obvio que debe someterse a Él. 하나님께 속한다는 것은 Por eso el pertenecer a Él es 그가 가진 aceptar su señorío y también es aceptar el derecho que Él tiene. 주로서 E incluso aquel que tiene esa posición y esa autoridad y gloria, 권위와 영광에 대하여 y nosotros debemos aceptar esto. Y nosotros al entrar en Él, entonces debemos aceptar eso, debemos aceptar su señorío, de que Él se ha convertido en Señor. Por eso nosotros debemos obedecer, hemos entrado en esa relación de obediencia. 그 상태를 Es restaurar ese momento trágico y en el cual ocurrió en el huerto del Edén. 비극을 돌이켜서 다시 순종하는 관계로 Y es restaurar lo que ha sido perdido en ese tiempo. Por eso, toda fe en la que no se manifiesta al obedecer al Señor y tampoco reconocer su señorío y someterse a Él es una fe equivocada. Es una fe falsa. E incluso si así lo dice la teología, entonces es una teología que está equivocada. Y incluso la teología tiende a limitar las cosas en las cuales que hablan sobre la obediencia de Dios. 기독교의 본질 Pero tenemos que saber que son personas. Esta teología es algo que cambia la esencia del cristianismo. E incluso el apóstol Pedro dice esto. 내가 함께 Y si leemos todos juntos, que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 아유 이 말씀은 Y quería leer el próximo versículo, pero lo que está diciendo acá en Romanos 10 내가 입으로 시인했다. es que si confiesan con la boca, 내가 같이 읽자는 건 다음 구절에 있는데 si dicen que confiesen con la boca, 나 예수 믿고 entonces yo creo en Jesús, yo recibo la salvación, yo recibo la salvación. No está diciendo que simplemente por decir esto uno ha sido salvo, pero acá cuando dice, yo confieso en la boca, no está hablando que lo haya dicho solamente con la boca, sino que está hablando de las obras y las acciones. Y si vemos en el próximo versículo que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo has hecho Señor y Cristo. 믿는 순간부터 En el momento en que uno cree en Jesús, en el momento que recibe la redención, en el momento en que uno recibe la fe, en el momento que uno entra en Él, en el momento que es recibido de Él, en el momento que uno recibe su misericordia, entonces se convierte en nuestro Señor. Por eso debemos obedecer. Y el hecho de que tengamos esa oportunidad de poder obedecer no es algo doloroso o incómodo, sino que en ese tiempo que nosotros estamos en esta tierra, ¿cuánto va a ser? Ahora en este tiempo tenemos que servir a nuestro Señor, a mi Señor, pero es una oportunidad, no es algo doloroso, incómodo, sino que es un privilegio, es una felicidad.
Pero entonces el enemigos espirituales, aunque quiera servir a Dios, no lo pueden hacer. Son personas que van a dar al infierno. Pero nosotros, al estar en esta tierra, antes de entrar en ese reino eterno, nosotros debemos servir a nuestro Señor como nuestro Señor. Pero entonces dice, hay algunas personas que dentro de la iglesia dicen, yo creo en Jesús y yo hago esto por Jesús. Pero entonces si su fe no es esa obediencia en la fe, no es servir al Señor. Entonces sus corazones se han alejado de Dios y solamente lo dicen sus palabras. ¿Qué piensas sobre esa palabra que dice en pantalla? Que cuando dice Señor, Señor, y lo dicen como si tuviera fe y pueden echar fuera demonios y hacen muchos milagros. Pero entonces el Señor dice, yo no te conozco. Les está advirtiendo. Y algunas personas podrán decir, y pues miremos si estas palabras tienen sentido. Y dicen, pero yo voy a esforzarme en estudiar, pero no voy a escuchar las palabras de mi profesor. Y cuando dicen, pero yo me voy a casar, pero no voy a tener mi vida matrimonial. O decir, yo voy a tener un hijo, pero no lo voy a criar. Pero ¿será que todas esas palabras tienen sentido? Lo mismo es con esto. Sé que es mi pastor. Pero no le voy a obedecer. Sé que está la iglesia. Pero yo tengo esa gran causa y así con esto yo voy a servir a Dios personalmente. Lo voy a servir más, de una manera más grande o de un alcance mucho más amplio. Voy a sobrepasar la iglesia de una manera más grande. Pero ¿será que estas palabras tienen sentido? Claro que no. Y esa persona no está sirviendo a la iglesia, no sirve a su pastor y la verdad no sirve a nadie y lo está haciendo por sí mismo y la verdad tiene muchas excusas para poder desobedecer. Y entonces si dice, yo no tengo ningún deber de obedecer a mi pastor, solamente voy a servir a Dios por mi gran causa. Ese tipo de persona está desafiando la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, haced discípulos a todas las naciones. Y también Jesús también dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y también dice, Dios pone a obispos a través del Espíritu Santo, o sea, llama al obispo, son siervos que Dios ha llamado y envía. Y también dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando acá dice ancianos, está hablando a los obispos, a los siervos de Dios. Y entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacienta la grey de Dios y cuida de ellos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y nosotros sí decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me descansará, junto a aguas de reposo me paseará, confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia por su nombre. Y uno dice, Señor, gracias porque tú me estás guiando el día de hoy. Gracias porque me estás guiando y nos está guiando el día de hoy. Pero entonces, ¿de quién estamos recibiendo esa guía en nuestra realidad? ¿Será que yo soy, yo con mi inspiración, con mis sentimientos, yo solo estoy, sí, Dios me está ayudando, sí, Dios me está diciendo, ve allá, sí, yo voy vivo? ¿Será que es por mi inspiración? Es un mentiroso. Dios obra a través del siervo que Dios ha preparado e incluso obra a través de la iglesia que Dios ha edificado. Todos aquellos que han sido redimidos son personas que han venido a la evidencia de la fe. Y ellos son aquellos que han sido llamados. Todos. No es, yo recibo la salvación, ya fin de todo. Claro que no. Usted ha sido llamado. Usted ha sido llamado a obedecer. Y así es para que pueda ser apto para poder entrar en el reino eterno.
queridos hermanos, el Evangelio que ha sido transmitido hacia nosotros, esas enseñanzas, y es algo que nosotros debemos hacer, guardar y enseñar. Y nosotros somos personas que hemos hecho obedientes, pero ahora de la misma manera, dentro de nuestra iglesia debemos ser personas que debemos enseñar a obedecer. En el primer siglo, el Señor puso a los apóstoles, pero en el siglo XXI lo ha dado a nosotros. Y nosotros estamos haciendo la misma obra y nosotros debemos convertirnos en personas que obedecen y de la misma manera debemos salvar a las almas y hacer que esas almas redimidas sean personas que puedan servir. Debemos enseñarles a servir al Señor y a obedecer. Y esta obra es algo que el Señor nos ha dado y espero que todos juntos podamos triunfar. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando nosotros oremos, digamos, Señor, voy a obedecer. Y Señor, y cuando mi espíritu tenga la oportunidad en esta tierra, te serviré. E incluso haz que nuestra iglesia también podamos enseñar y a las otras personas y así yo contribuir en esta hora. Vamos a orar todos juntos. 하나님이여, 우리 정말 주님을 순종하는 우리의 삶, 정말 믿음을 순종으로 증명하는 우리가 되길 원합니다. 역사에 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora, según tu mandamiento, vamos a tener la Santa Cena. Y en esta hora, al tener la Santa Cena, ayuda, Señor, a poder recordar y reflexionar sobre esa voluntad misericordiosa en la cual tú nos has dado tu salvación a través de tus discípulos y a través del sacrificio que has tenido en la cruz. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recordar que tú te has sacrificado por nosotros y así nosotros podamos soñar en ese reino eterno y así nosotros podamos recordar esa tu voz en el cual dices que vamos a estar juntos en ese reino. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주 당하신 그 고난 죄인이 함이라 내 지은 죄로 인해 주 영광 받았네
자, 우리 자리에 일어서서 Todos de pie. 주님을 순종하는 Y en esta hora vamos a alabar recordando y teniendo la determinación de obedecer a todas las ordenanzas que el Señor nos da a nosotros. Verifiquemos ese corazón. Nosotros somos personas que hemos entregado nuestro corazón a nuestro Dios 우리가 가지는 가장 최고의 것을 드리려고 y vamos a entregar lo más excelente que tengamos. Vamos a alabar todos juntos. 나 가진 것 하나 없고 받은 은혜는 너무 크기만 해요. 고작 드릴 수 있는 것은 이 마음밖에 없어요. 나 가진 것 하나 없지만 우리 예수님 나의 기억 되세요. 영원토록 내 노래는 예수님밖에 없어요. 나의 마음이 또 다른 향유가 되기를 기쁨의 노래를 예수님 받아주세요. 마음을 드려요. 보잘것 없지만 마음을 드려요. 마음을 드려요. 보잘것 없지만 마음을 드려요. 우리 예수님 나의 기억 되세요. 영원토록 내
너무 크기만 해요. 고작 드릴 수 있는 것은 이 마음밖에, 이 마음밖에 없어요. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 정말 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor, quien nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias